Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver el tema de nomenclatura inorgánica y pasaremos de ahí a lo que corresponde a la función hidruro. No sin antes indicarles que vamos a ver un video acerca de la contaminación. Ahora, ¿por qué la contaminación? Porque justamente hoy día vivimos en un planeta altamente contaminado, ¿sí? Y muchos de estos contaminantes están producidos por gases o micropartículas que derivan de estos compuestos inorgánicos, como es el caso del dióxido de carbono o el dióxido de azufre o algunos compuestos en el caso de hidruros, ¿sí? O algunos tipos de gases que están en la atmósfera que incluso pueden dañar la capa de ozono. También usamos compuestos inorgánicos, por ejemplo, en los pesticidas, en los insecticidas o cualquier tipo de aerosol que usamos en nuestros hogares, como por ejemplo los CFC, los clorofluorocarbonados, ¿sí? Que usamos comúnmente de repente en un ambientador, en el insecticida que tenemos en casa. Entonces, todos estos gases que nosotros aparentemente creemos que son inofensivos, se van a la atmósfera y a través de las corrientes de aire se almacenan en ciertos sitios del planeta y comienzan a generar un cambio. Y lógicamente eso va a tener una consecuencia posterior, ¿no? Que correspondería a un cambio climático. Entonces, este video que habla de la contaminación, ¿sí? Que es de corta duración, nos habla un poco sobre este impacto que ya está sucediendo en otros países de repente con mayor amplitud a comparación de nuestro país. ¿Ya? Nuestro país también tiene contaminación, pero sin embargo los rezagos de esta contaminación no son tan perjudiciales como lo que vamos a ver, por ejemplo, en el país de Mongolia. Así que los dejo con el video y de ahí pasamos a nuestro tema de nomenclatura inorgánica. Bien, entonces ya después de haber visto el video, vamos a continuar con la clase. En primer lugar, ¿qué cosa es una nomenclatura? Cuando hablamos de nomenclatura, vamos a dirigirnos a dos grupos de nomenclaturas. Hay una nomenclatura inorgánica, la cual va a tratar de ubicar normas, reglas para poder nombrar compuestos de tipo inorgánico. Y también va a haber una nomenclatura orgánica que también nos da conjunto de reglas, de normas para nombrar compuestos orgánicos. Para ustedes en esta primera etapa vamos a ver la parte inorgánica entonces. Y dentro de la nomenclatura inorgánica tenemos tres tipos de nomenclaturas, ¿sí? Tres formas de escribir y dar nombre a un compuesto. Tenemos la nomenclatura stock, la nomenclatura sistemática o UPAC y la nomenclatura tradicional. ¿Sí? Entonces las tres nomenclaturas son válidas, pero sin embargo las que más usamos nosotros es la nomenclatura tradicional y en algunas ocasiones vamos a encontrar textos que utilizan la UPAC. La nomenclatura stock se está dejando de lado ya poco a poco, pero sin embargo todavía lo podemos encontrar en el nombre de algunos medicamentos. En la primera parte entonces, en la nomenclatura stock, va a consistir en colocar en paréntesis la valencia del elemento químico en números romanos. ¿Sí? ¿Recuerda la valencia? Las valencias eran los electrones que quedaban en el último nivel de una configuración. Entonces tienes que recordar un poco configuración electrónica para saber cuáles son las valencias de los elementos. Pero de todas maneras, yo en tu ficha de trabajo te voy a hacer llegar estas valencias para que puedas trabajarlas con mayor facilidad. Entonces veamos ahí los ejemplos y reconozcamos cómo se ve las nomenclaturas según esto. Entonces me dice y me indica que debe terminar, dice, el número de valencia en romano. Y sí, es cierto. Acá vemos, por ejemplo, el óxido de hierro. El hierro o ferrum tiene valencias 2 y 3. Entonces, en este compuesto, óxido de hierro 2, me está indicando que este compuesto está trabajando con una valencia número 2. Y en caso del otro ejercicio, dice óxido de hierro 3. Quiere decir que su hierro está trabajando con una valencia 3. Y lo mismo pasará con los demás elementos. ¿Sí? Cada uno que me está indicando el número de valencia en romano me está indicando a la vez con qué valencia está trabajando.
Entonces, cuando quieras reconocer a una nomenclatura stock, simplemente tienes que ver que esté en paréntesis el número romano. Tenemos la nomenclatura UPAC. La nomenclatura UPAC va a utilizar prefijos numerales griegos. ¿Sí? Estos números griegos nosotros ya los hemos estudiado desde primaria cuando hacíamos nuestras figuras geométricas. Entonces usábamos el prefijo mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, deca, ¿sí? El octa, el nona. Entonces son prefijos numerales griegos que lo vamos a ubicar antes de escribir lógicamente el nombre del compuesto. Veamos el ejemplo. Por ejemplo, acá tengo un compuesto. El primer compuesto que tengo aquí es un hidróxido, ¿sí? Es una función química llamada hidróxido. Este hidróxido, de manera tradicional, su nombre sería hidróxido magnésico o de magnesio. En stock, su nombre será hidróxido de magnesio y la valencia del magnesio, que es 2, porque está en el grupo 2 de la tabla. Pero en el sistemático o UPAC utilizará el prefijo di y el término hidróxido de magnesio. ¿Y por qué di? Porque justo antes del hidróxido, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el número, la cantidad, 2 veces me dice. Entonces este 2 se representa con el prefijo di. Veamos el siguiente. Acá tenemos el oro y otra vez el hidróxido. Entonces esto sería un hidróxido auroso, porque en este caso el oro está trabajando con valencia 1, aquí lo podemos apreciar en stock. Y su nombre para el primer compuesto, como solo tengo un hidróxido, el término de prefijo es mono, monohidróxido de oro. Y así, cada compuesto que yo encuentre, debo siempre ubicar los prefijos numerales griegos para la nomenclatura UPAC. Por ejemplo, acá tengo el 3 y acá me dice tri, ¿sí? Acá, por ejemplo, abajo tengo 5 y acá me da el valor de penta. Tengo el valor de 4 y por aquí debajo me dice tetra. ¿Sí? Entonces me está indicando la cantidad que existe con respecto a los átomos de ese compuesto. La siguiente nomenclatura corresponde a la nomenclatura clásica. Esta nomenclatura clásica es la que utiliza sufijos, ¿sí? y prefijos para indicar el número de oxidación de estos elementos. Y vamos a utilizar los prefijos y sufijos oso, ico, y también vamos a usar los prefijos hipo, hiper. Y eso va a estar en función de la cantidad de valencias que vayamos a encontrar. Y eso específicamente lo vamos a ver en los ejercicios que vayamos a desarrollar posteriormente. Veamos los ejemplos. Por ejemplo, aquí tengo un compuesto, es un óxido. El primer compuesto es un óxido de sodio, ¿sí? En su nomenclatura stock es óxido de sodio, pero como el sodio no tiene muchas valencias, tiene solo una valencia que está en el grupo 1A, no es necesario ubicarlo. ¿Sí? Se recomienda ubicar las valencias cuando es mayor de 1, o sea, por ejemplo 2, o cuando tenga varias valencias. En nomenclatura tradicional sería óxido y la palabra sodio, pero terminado en ico, ¿sí? Por eso se llama óxido sódico. Acá, por ejemplo, el aluminio con el oxígeno me forma el óxido de aluminio. Y el aluminio también tiene una sola valencia, y acá sería óxido alumínico. Para el plomo, sí, el plomo tiene 2 valencias, en este caso está trabajando con la valencia 4 para el stock, y su nombre sería óxido plúmbico, porque plúmbico, el término ico es el mayor, ¿sí? Mientras que el término oso es el menor. Si hubiese sido el menor, hubiese sido plumboso. Acá tenemos el óxido de hierro, ¿sí? Y está trabajando con la menor valencia, que es 2, entonces su óxido sería óxido ferroso, la menor valencia. Bien, entonces cada vez que nosotros veamos los prefijos y sufijos ico, oso, per, hipo, es porque estamos en una nomenclatura tradicional. Las funciones químicas inorgánicas entonces van a ser conjunto de compuestos que se van a caracterizar por tener propiedades químicas semejantes, ¿sí? Debido a que en sus moléculas existe uno o dos más átomos iguales, al cual nosotros le vamos a denominar grupo funcional. Entonces existen dos clases de funciones, unas que van a estar ligadas al hidrógeno y otras que van a estar ligadas al oxígeno. Por lo tanto tendremos funciones oxigenadas,
Dentro de estas funciones oxigenadas, por ejemplo, tenemos la combinación. Si mezclamos un metal más oxígeno, ese metal se oxida. Entonces yo genero un óxido metálico o llamado también óxido básico. Pero si por el contrario yo tengo un no metal, ¿sí? Y ese no metal lo combino con oxígeno, el no metal no se oxida, ¿sí? Así como lo hace el metal base, el metal, sino que su compuesto tiene otra estructura y a esto se le llaman óxidos ácidos. Entonces, con el metal, un óxido básico o metálico, y con el no metal, un óxido ácido. Al óxido ácido también se les llaman anhidridos, porque su compuesto se puede envolver gas. Si al óxido básico seguimos mezclándolo, pero esta vez con agua, entonces voy a generar un hidróxido. ¿Sí? El término hidro me indica agua y el término óxido porque corresponde al óxido básico. Si el óxido ácido, ahora por el otro lado, lo combino con agua, me va a generar un oxácido o llamado también un ácido oxácido. ¿Sí? Entonces me forma un ácido, en otras palabras. Por ejemplo, si yo tengo el no metal azufre y este no metal se oxida en el ambiente, se genera un óxido ácido. ¿Y cómo se oxida? Cuando yo le prendo fuego. Nuestra basura comúnmente tiene partículas de azufre. Entonces se genera un óxido ácido llamado dióxido de azufre. Es un anhidrido, es un gas. Ese gas va a la atmósfera. En la atmósfera hay humedad, o sea, hay agua. Por lo tanto, lo que yo quemé en la basura, que era un dióxido de azufre, más el agua, me va a generar un oxácido, un ácido. Y de ahí viene pues la famosa lluvia ácida, que es parte de esta contaminación en nuestro planeta. Bien, ahora, si este hidróxido se junta, ¿sí? Si este hidróxido se junta, ¿con quién? Con el ácido, o sea, si estos dos ahora se juntan, generan otra sustancia. A esta sustancia se le llama sal oxisal, ¿sí? Sal oxisal. Entonces, aquí decimos que ha pasado un proceso de neutralización y se generó una sal, un cristal. Entonces, eso es lo que implica una función oxigenada. Para las funciones hidrogenadas, su nombre determinado lo dice, hidro, de hidrógeno, ya no usamos el oxígeno ni mucho menos el agua. Entonces vamos a tener lo siguiente. Si tengo un metal y ese metal lo combino con hidrógeno, ¿qué va a suceder? Se formará un hidruro. ¿Sí? Se forma un hidruro. Y si por el contrario tengo un no metal y lo combino con el hidrógeno también, se formará un hidrácido. ¿Sí? Vamos a formar un hidrácido. Ahora, si este hidrácido, ¿sí? Que es un ácido en realidad, lo combino con el hidróxido, también se neutraliza. ¿Y qué se genera? Se genera una sal. A esta sal se le llama sal aloidea. Algo que tenemos que tener en cuenta para generar nomenclaturas y dar nombre de forma correcta es primero saber qué cosa es una valencia. Ya lo hemos visto en las clases anteriores cuando hemos hecho configuración, pero de todas maneras vamos a recordar. La valencia es la capacidad de un átomo para poder enlazarse a otro, o sea, para formar enlaces. Entonces, si tú ves aquí el elemento nitrógeno, tiene 7 electrones en su configuración. En su último nivel, ¿cuántos electrones va a tener? 5, ¿cierto? Por lo tanto, tendrá 5 electrones de valencia. Entonces, acá tenemos los 5 electrones. Entonces, aquí, 5 electrones de valencia. Para el sodio, en cambio, su último nivel solo tiene un electrón de valencia. O sea, un electrón. Quiere decir que tiene una sola forma de enlazarse, mientras que el nitrógeno tiene 5. El magnesio tiene como último electrones de valencia 2, que está en su último nivel. Por lo tanto, tendrá 2 electrones de valencia. O sea, 2 formas de poder enlazarse. Imagínate los electrones de valencia como si fueran pequeños ganchos con los cuales se sostiene o se agarra con otro elemento. Entonces decimos que el hidrógeno tendrá 5 ganchitos y podrá enlazarse a 5 elementos más, posiblemente. El nitrógeno, el sodio podrá enlazarse solo con 1 y el magnesio con 2. ¿Sí?
Entonces es una forma de poder entender esta valencia de cada elemento. Lo otro es el número o estado de oxidación, que viene a ser la carga real o aparente que tiene todo átomo. Cuando yo digo carga, estamos hablando de catión o anión. Entonces, y esto dice que tiene un átomo debido a la transferencia o compartición de electrones. Entonces nos acordamos un poco de enlaces químicos. Y cierto, por ejemplo el sodio, ¿sí? El sodio es un metal, por lo tanto tendrá un catión. Mientras que el cloro es un no metal, ¿sí? Y tendrá un anión. Entonces siempre hemos visto, ¿no? El anión atrae al catión, el no metal atrae al metal. Entonces vamos a ver siempre esas combinaciones. Ahora, el número de estado de oxidación me va a indicar un valor numérico que es similar a la valencia. ¿Sí? Eso hay que tenerlo mucho en cuenta. La única diferencia es que va a tener el signo más o el signo menos. Hay reglas para poder determinar el estado de oxidación de cada elemento. Entonces, una de las primeras reglas nos dice lo siguiente: el estado de oxidación en un elemento libre es cero. Por ejemplo, aquí tenemos el sodio. El sodio, si no está combinado con ningún otro elemento, su estado de oxidación es cero. Igual el cobre, el oxígeno también de forma molecular, es un gas, por sí solo tiene su estado de oxidación que vale 0. La segunda regla nos dice: en un compuesto químico, el átomo de hidrógeno puede tener los siguientes estados de oxidación. Entonces el hidrógeno puede tener más 1, como también puede tener menos 1. ¿Cuándo va a tener más 1? En la mayoría de los compuestos. Entonces veamos la excepción. ¿Cuándo tendrá menos 1? Dice frente a metales, es decir, cuando forman hidruros. Entonces, el hidrógeno solo tiene valencia menos 1 cuando formará hidruros. En los demás compuestos será más 1. 3. Generalmente el estado de oxidación de oxígeno es igual a menos 2. Generalmente, recuerda ese término, por su alta electronegatividad. Entonces, cada vez que yo vea un compuesto, tengo que tener en cuenta que su estado de oxidación es menos 2. Pero hay una excepción. ¿Cuándo es la excepción? Cuando se formen peróxidos, ¿sí? Entonces, cuando yo forme un compuesto llamado peróxido, ¿ya? Entonces aquí el estado de oxidación ya no corresponderá al valor de menos 2, sino corresponderá al valor de menos 1. ¿Sí? Los peróxidos entonces. De ahí tengo la cuarta regla. Me dice que el estado de oxidación de los alcalinos 1A, como el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, es igual a más 1. Entonces está en función a su grupo. El estado de oxidación de los alcalinos térreos, grupo 2A, tiene más 2. ¿Sí? Eso como regla general. 6. Me dice que la suma total del estado de oxidación en un compuesto siempre va a ser igual a 0. ¿Y por qué 0? Porque supuestamente ese compuesto debe ser neutral. ¿Sí? Entonces siempre me va a dar un valor de 0. Veamos el ejemplo ahorita. ¿Qué nos dice el ejercicio? Nos dice el calcio, grupo 2A, tendrá más 2, entonces, del número de valencia. ¿Sí? Ahí está el más 2. De ahí debo hallar el valor de ¿quién? Del carbono. ¿Cuál es su estado de oxidación? El oxígeno, recuerdas, por lo general trabajaba con menos 2. Ahí está su menos 2. Entonces, en este compuesto vamos a hallar este valor de X y multiplicamos. El calcio solo tiene 1, ¿sí? Solo hay 1. Entonces, 1 por 2, acá está su valor, 2. Más, acá el carbono solo hay 1. 1 por X sigue siendo X. Más, acá tengo el oxígeno, pero el oxígeno tengo 3. Entonces, 3 por menos 2, ¿sí? Tendría la configuración ahí, es igual a 0. Y ya tengo mi operación, es una operación algebraica. 2 más X, y acá sería menos 6, es igual a 0. Entonces paso restando, menos 4, y menos 4 al pasar al otro lugar pasará con más 4.
¿sí? Entonces esa operación sencilla es la que vamos a ir realizando en algunos de los ejemplos que vienen después. Acá, por ejemplo, tenemos el caso del nitrógeno. Me piden hallar cuánto es el estado de oxidación del nitrógeno. Entonces recordamos, el hidrógeno por lo general trabaja con +1, ahí está, trabajando con +1, y el oxígeno con -2. Entonces ubicamos, tengo un hidrógeno por 1, sigue siendo 1, más un nitrógeno, ¿sí? Un nitrógeno más por x, ahí está, más x, más 3 por -2, ahí está, 3 por -2, igual a 0. Y hacemos la operación 1 más x, menos 6 igual a 0, pasa restando, menos 5 al otro extremo será más 5. Y ese es el valor de ¿quién? De x para el nitrógeno. Bien, ahora vamos a ver nuestra primera función química, que corresponderá a la función hidruro. Entonces, ¿qué es un hidruro? Son compuestos binarios, quiere decir que solamente son dos elementos, que se obtienen de la combinación de un elemento llamado hidrógeno, y puede estar dado con un metal, y también puede estar dado con un no metal. Para ello, voy a tener en claro la siguiente condición. Todos los elementos que están en el grupo 1A van a trabajar con valencia 1. Si el elemento está en el grupo 2A, trabajaré con valencia 2. Si está en el grupo 3A, trabajaré con la valencia 3. Estoy hablando del elemento. Si está en el 4A, la valencia 4. Pero cuando llegue a la valencia 5, reduzco y disminuyo 1. Entonces regreso 3, valencia 6, en el grupo 6 trabajaré con 2 y el grupo 7 trabajaré con 1. Recuerda que el grupo 8 está completo, es un gas noble, no se puede combinar. ¿Sí? Entonces es fácil de recordar esta tabla, ¿no? 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. ¿Sí? Para cada uno de los grupos. Entonces debes acordarte ahora qué elemento se encuentra dentro de cada grupo. Para los hidruros metálicos, entonces voy a considerar el hidrógeno con el valor de -1, de acuerdo a la regla que habíamos visto anteriormente. Y este hidruro lógicamente se va a formar un metal más un hidrógeno, ¿sí? Y me va a generar un hidruro llamado hidruro metálico. Tenemos aquí los ejemplos. El calcio está en el grupo 2, por lo tanto trabajará con 2 de valencia. Y el hidrógeno con -1. Al pasar a los valores, ¿sí? Vamos a darnos cuenta de algo. Nos damos cuenta que este 2, ¿sí? Va a ir en la parte inferior derecha. Y este valor de 1, que tenemos aquí del hidrógeno, está aquí, al costado del calcio. Porque se sobreentiende que tenemos la unidad. Pero van a ir sin signo, no te olvides, no hay que ubicarle signo. Y ahora hay que darle nombre. La función era hidruro, entonces el nombre será hidruro. Y el elemento es calcio, hidruro de calcio. Así de simple, ya hemos formado un compuesto. El sodio tiene 1 y 1, entonces se forma el sodio más hidrógeno y se forma el compuesto hidruro de sodio. Para el litio está en el grupo 1A, 1, hidrógeno -1, al combinarse formarán hidruro de litio. Aquí el aluminio tiene +3, el hidrógeno -1, y mira cómo ese +3 se ha ido en la parte inferior derecha y se formará el hidruro de aluminio. ¿Sí? Así de simple se forman los compuestos y se nombran los compuestos sobre todo. En el ejemplo 2 vamos a ver algunos compuestos que hemos visto anteriormente, pero con otra nomenclatura. ¿Sí? Acá tenemos una nomenclatura en stock y una nomenclatura sistemática. Entonces, lo que hemos visto anteriormente eran nomenclaturas tradicionales. Entonces, acá el sodio, que es el ejemplo que vimos anteriormente, tiene 1, la fórmula no va a cambiar. En stock, hidruro de sodio, recuerda que está trabajando con valencia 1, no tiene más valencias, se mantiene. Y sistemáticamente se llamará también hidruro de sodio. Aquí, el calcio, ¿sí? Trabaja con 2. Hidruro de calcio para stock también tiene una sola valencia que es 2, pero este número 2
En el sistemático me dice di. Entonces acá yo lo pongo di y la función hidruro de calcio. Lo mismo para el aluminio. Acá me dice 3. Entonces será el término tri, hidruro de aluminio. Aquí debajo, para el plomo está trabajando con valencia 4. En stock está utilizando su valencia 4. Y para el sistemático o IUPAC está utilizando el prefijo tetra. Entonces, así vamos a ir formando los compuestos en cada una de las nomenclaturas. Para el cobre, por ejemplo, aquí abajo con su valencia 2, pero el cobre tiene 2 valencias. Entonces, hidruro de cobre 2 en números romanos. Y el prefijo di, hidruro de cobre. De ahí tenemos el hidruro no metálico. El hidruro no metálico se va a formar igual por un hidrógeno, ¿sí? Y se combina con un no metal. Pero ojo acá, este hidrógeno ahora es positivo. En el anterior era negativo. Solo para el caso del hidruro metálico. Y se formará entonces no metal más hidrógeno, hidruro no metálico. Y aplicamos la misma condición. Acá tenemos el nitrógeno que trabaja con más 3, ¿sí? Aquí hemos pasado su valor de valencia, el 3 ahí está. Ahora, como tiene 3, acá mira la nomenclatura, trihidruro, una nomenclatura de tipo IUPAC o sistemático de nitrógeno. Acá, carbono está trabajando con 4, entonces al bajar aquí a la parte inferior, 4 vale tetra, tetrahidruro de carbono. Aquí de igual manera, el fósforo trabaja con 3 y ahí está, tri, pues tiene 3. Acá el silicio está trabajando con 4, está en el grupo 4. Entonces aquí, ¿sí? Al volverse en la parte inferior, será tetrahidruro de silicio. Entonces esta nomenclatura, por ejemplo, es la nomenclatura IUPAC. Y tú me dirás, profesor, ¿y cuál debo usar? Bueno, depende de lo que te estén pidiendo en el momento que estás usando las nomenclaturas. De repente en un examen necesitas usar nomenclatura stock o puedes usar la nomenclatura tradicional, o te pueden dar alternativas en nomenclatura IUPAC. Por eso es que es importante saber los 3 tipos de nomenclatura para cada uno de los compuestos. Y obviamente cada compuesto tiene sus características, ¿sí? Tiene sus características que vamos a ir viendo clase tras clase. Acá, por ejemplo, tenemos una nomenclatura stock y una nomenclatura común. La común se le dice porque de esta forma lo encontramos en el mercado, en las casas comerciales. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay un error en esta nomenclatura, no es stock. ¿Por qué? Aquí hay un error, no es stock. ¿Por qué no es stock? Vamos a tacharlo. Ajá, porque aquí empiezas con prefijos numerales. Entonces, ¿qué nomenclatura debería ser esta? Esta debe ser una nomenclatura sistemática o llamada también como IUPAC. Sí, vamos a escribirlo ahí, IUPAC. Bueno, es un error al momento de copiar la imagen, pero es una nomenclatura IUPAC. Ya está, pero sí lo pudimos diferenciar, ¿no? Tetra, tri, sí, acá dice tri, sí, es por la cantidad de átomos que tiene al final. Bien, y te decía, la nomenclatura común es la nomenclatura que nosotros lo encontramos en una ferretería, en una farmacia, o los que generan compuestos químicos, ¿sí? O industrias lo conocen de esa manera. Por ejemplo, el trihidruro de bromo se le llama borano, al hexahidruro de diboro, diborano, tetrahidruro de carbono, metano. ¿Sí? Incluso el metano es un gas, por ejemplo. Tetrahidruro de silicio, el silano y así. Cada compuesto tiene un nombre común. Por ejemplo, el agua. El nombre común es agua. ¿Sí? H2O con nombre común, agua. ¿Cuál es su nombre? Depende de la función en la cual se encuentra. ¿Sí? Si nosotros nos ubicamos dentro de la función hidruro, entonces te das cuenta que el oxígeno es un no metal y el agua, el hidrógeno, entonces será positivo. Por lo tanto, ¿cómo sería su nombre? Un hidruro de oxígeno, ¿cierto? Un hidruro de oxígeno.
Y si uso la nomenclatura tradicional, que diga nomenclatura UPAC, ¿cómo se llamaría? H2O. Lo puedes invertir, ahí no hay problema. O H2. Muy bien, dihidruro de oxígeno. Entonces ese es el nombre del agua en la función hidruro. Y si nos vamos a la función óxido tendrá otro nombre. ¿Sí? Entonces el agua tiene cerca de 5 nombres, pero va a depender en la función en la cual tú puedas darle nombre. Muy bien, jóvenes, hasta aquí nuestra sesión del día de hoy. Espero que te encuentres bien en salud y nos estamos viendo en una próxima sesión. Cuídense.